Muy buenas tardes, vamos a trabajar el día de hoy con lo que es el diseño de pláticas preventivas. Anteriormente les había subido en Escuela en Red lo que era una plática preventiva, lo voy a manejar así. Comentando con el licenciado Francisco, habíamos tomado la decisión de que fuera un taller, pero ahorita ustedes todavía no cuentan con las herramientas de lo que son dinámicas grupales, apenas van entrando a lo que es introducción, etcétera. Entonces, por eso se tomó la decisión de que fuera como una plática, es decir, una charla en el que nos va a ayudar a poder diseñar y a poder implementar aquello que pudo resultar de, vaya la redundancia, de su diagnóstico de lo que ustedes aplicaron. Antes de empezar a decirles cómo es la estructura que ustedes me van a vaciar, vamos a checar y vamos a primero ver cómo lo que tenemos que cotejar para que, digamos, su intervención tenga mucho que ver con lo que viene siendo su resultado del instrumento. Entonces, para empezar y poder ver un poquito más en cuestión de antes ya ver el diseño, vamos a ver, digamos, el proceso que ustedes tienen que tomar en cuenta para hacer su intervención. Para empezar, tenemos que guiarnos según el resultado. Ustedes tienen lo que viene siendo lo que les había pedido en Escuela Enredo, habíamos visto una actividad de lo que era su factor, lo que era inferior y superior. Es decir, que ustedes van a poder elegir o van a poder trabajar con uno de ellos dos según lo que van a aplicar a través de su plática preventiva. Lo voy a hacer ahorita la explicación de manera virtual. Esperemos que podamos regresar a lo que son las clases presenciales y podamos profundizar y podamos abarcarlo muy bien para que su trabajo de la aplicación de las encuestas haya valido mucho más la pena. Entonces, hablamos de lo que es según el resultado con base a la interpretación, es decir, que ustedes ya tienen unas variables que resultaron del instrumento que ustedes aplicaron. No podemos aplicar un tema que no tenga absolutamente nada que ver con lo que ustedes aplicaron, es decir, lo que nos resultó en la población. Por eso aquí hago mucho hincapié que no todos son iguales, que quiere decir que todos obtuvieron una población diferente y todos obtuvieron un resultado según la aplicación del instrumento. No podemos decir que vamos a hablar de comunicación o de la toma de decisión si a lo mejor en cuestión de lo que ustedes trabajaron o el resultado no tiene nada que ver. Entonces sí me interesa mucho clarificar ese aspecto, porque todas las intervenciones tienen que ir ligado con el objetivo, que eso vamos a ver más adelante. Tiene que ver con lo que son las características de tu población y depende de tus variables. Muchos de ustedes, acuérdense que nuestros variables, pues bueno, vienen siendo lo que es lenguaje, pensamiento y la toma de decisión. Entonces, a partir de ahí, nosotros aplicamos o diseñamos un instrumento que nos ayuda a poder cotejar, digamos, las variables que resultaron. Por eso hago mucho hincapié en lo que viene siendo de lo que es el superior. Acuérdense que el superior son los aspectos positivos que nos pudieron salir en el instrumento y el inferior son los negativos. Ustedes van a elegir con cuál de los dos pretenden trabajar, ¿sí? Ya sea si queremos resaltar o aumentar, que eso se refiere a los positivos, o los negativos queremos reforzar o queremos estimular, ¿sí? Vuelvo a repetir, en el cuestión de los positivos reforzamos aquel aspecto que nos haya podido resultar, nos haya podido salir, y en el inferior, que son los negativos, queremos estimular, es decir, desarrollar en la población del adolescente, ¿sí? Si una de mis variables es comunicación, acuérdense que ustedes tienen diferentes variables y cada una de ellas en su resultado se sobrepone ante las demás. Hay un ejemplo en la Escuela en Red de los que yo les pedí que hubo bueno, voy a decir ahorita el nombre porque no lo tengo, siempre se ríen porque no me acuerdo de los nombres, no lo tengo muy claro, pero en el caso de esa compañera, una de las compañeras que les hacía mención de lo que subió en Escuela en Red, ella tenía muy clarificado que le habían salido variables en lo que era la comunicación, la toma de decisión y el pensamiento. Entonces, comunicación era la que se sobreponía ante esas variables. Entonces, como ella la puso en superior, que quiere decir en positivos, entonces una de sus pláticas preventivas pudiera ser en reforzar aquellos aspectos digamos, que tiene la comunicación o la forma en que se comunica lo que es el adolescente. Creo que también le había salido algo del uso de las redes sociales, pero la más importante, que tiene que ver con el pensamiento y lo que tiene que ver con el lenguaje, es la comunicación. Entonces, ahí pudiera ser. Si pone mucha atención, yo creo que la compañera podrá especificar y podrá poner atención en cuestión de que se refiere a su ejemplo. Entonces, ahí ya va un poquito más desarrollado en cuestión de lo que es su plática preventiva. Ahora, otros aspectos que también debemos de tomar en cuenta, pues que una vez desarrollemos todo el esquema, tiene que ver mucho con el objetivo. Aquí yo plasmé un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes pusieron en su objetivo general analizar los factores que intervienen en la toma de decisión para un aprendizaje, quiere decir que mi tema
tiene que estar basado en el objetivo, ¿sí? Mi objetivo general tiene que cotejar con lo que es mi, digamos, mi tema y mi plática preventiva. En cuestión de lo que es la planeación de la plática, aquí ya me comí una L. En cuestión de lo que es la plática, pues bueno, el objetivo es diferente. ¿Qué quiere decir? Es el objetivo que yo voy a tener de la plática. Acuérdense que los objetivos se diseñan según lo que ellos pretenden alcanzar, no el objetivo de ustedes como estudiantes, ¿sí? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Me regreso un poquito para acá. Entonces, es basado en lo que es el objetivo y yo lo tengo que tener muy claro. En uno de los de Escuela en Red pude observar que muchos de ustedes tienen muy claro aquellos factores que van a trabajar, otros no. A lo mejor y no me expliqué en cuestión de cómo iban a plasmar el superior e inferior, pero en ese caso ustedes pusieron una ponderación o un puntaje. Otros sí pudieron especificar. Eso quiere decir que a lo mejor muchos de ustedes tienen muy claro lo que van a trabajar. Hay que leer, hay que investigar y por eso lo vamos a ir trabajando para que ustedes puedan diseñar su intervención. La intervención que ustedes van a aplicar es el resultado de la encuesta, es decir, hay peso en la encuesta y hay peso en la intervención. Si las dos empatan, quiere decir que la investigación que hicimos fue adecuada. Ahora me paso en lo que es la cuestión de la planeación de la plática preventiva. Ustedes van a desarrollar su propio esquema. ¿Qué es el esquema? El formato que van a vaciar en Escuela en Red. Van a poner lo que es el nombre de la plática, el objetivo de la plática, vuelvo a repetir, no es el objetivo del proyecto integrador, que tiene que cotejar también con lo que es el objetivo de la plática o el objetivo general, vaya. El fundamento, es decir, para qué y de qué les va a servir si yo elegí, digamos, lo inferior o lo superior, cualquiera de los dos. Y el desarrollo, voy a poner un inicio, es decir, cómo voy a iniciar ese tema, qué es lo que voy a abordar, la información. El desarrollo, en el desarrollo yo voy a especificar, digamos, la continuidad que le voy a dar. Por ejemplo, en inicio, yo puedo decir que voy a poner una reflexión que me ayude a empezar a aterrizar o preguntas, digamos, que me ayuden a empezar a estimular lo que es la plática. La diferencia de una plática y un taller es que la plática preventiva solamente el facilitador, que vienen siendo ustedes, habla la mayoría del tiempo. Si hay una interacción a través de preguntas, a través de reflexiones que nos ayude a que el público interactúe y no se vuelva una charla monótona. ¿Qué es una charla monótona? Que simplemente están viendo, se aburre y no hay un objetivo. Una planeación, aunque se vaya a quedar de manera, digamos, como una propuesta, tiene que ir estructurada completamente. ¿Qué quiere decir? No podemos decir un nombre si realmente no sabemos cómo lo vamos a trabajar y cómo lo vamos a aterrizar. Porque esto se vuelve a retomar en dinámicas de grupo, es decir, que ustedes retoman si realmente lo que construyeron fue correcto para poderlo aplicar. Entonces, eso ya me voy en inicio. En cuestión de desarrollo, voy a hablar, ahora sí, se voy a hacer una presentación de diapositivas, que las diapositivas también se tienen que desarrollar, ¿sí? O, digamos, la información que yo voy a plasmar dentro de esa diapositiva. Y después el cierre, es decir, si voy a volver a cerrar con una reflexión, con una plática o digamos algo que me ayude a mí a entender que sí se cumplió. En desarrollo es muy importante porque es la información que ustedes van a plasmar o que van a presentar, digamos, ante la gente, ¿sí? Vuelvo a repetir, ustedes le van a dar formato o le van a dar esquema a su planeación preventiva. Esto ustedes lo pueden ir repasando y lo pueden ir checando durante las vacaciones para que la propuesta ustedes me la tienen que entregar la segunda semana de vacaciones, es decir, pasamos la semana mayor de vacaciones, yo abro Escuela en Red entre martes o miércoles para poder yo verificar, digamos, en cuestión de que estén correctas o podamos concretar lo que es el proyecto integrador. Hasta aquí me quedo, de todos modos lo vamos a ir checando y le vamos a dar seguimiento. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.